Televisa presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a sus noticias favoritas. Me encuentro transmitiendo desde Coatepec, municipio de Iztapaluca. Me presento con ustedes, soy Denise Cerecedo Mercomporo, estudiante de la licenciatura en Pedagogía en la Escuela Univer Millennium Plantel de Iztapaluca. Hoy vamos a platicar sobre la historia de la educación y bueno, nos vamos a enfocar como más en los retos del pedagogo, en las enseñanzas de esta rama de la pedagogía, así como su importancia de la formación del pedagogo y también en las problemáticas que conlleva a esta disciplina. Hace enseñar en los ámbitos educativos contemporáneos. Para hablar de estos temas tenemos que tener los siguientes conceptos principales. Ser muy claros, tales como la historia de la educación en la pedagogía. Cuando hablamos de la historia nos referimos a la historia en un amplio campo que se encarga de estudiar los sucesos del pasado que envuelve a los diferentes, como antes, los humanos, animales, entre que permite conocer cuál ha sido su evaluación en el tiempo de los casos que ha influido en ello, que realiza predicciones en el futuro de manera objetiva. Por otro lado, cuando hablamos de educación, nos referimos al proceso de familiarizar el aprendizaje de la adquisición del conocimiento, así como habilidades y valores de creencias, ámbitos, procesos educativos, a través de la investigación que el debate de la narración da los cuentos de la discusión en la enseñanza. Nos vamos a un corte y regresamos. Uy, bueno. Estás mal estacionado. Vas a tener que dar toda la vuelta. Yo te las cuido. No, son del güero. Hey, entrada. Uy, güero. Me va a tener que acompañar. ¡Vámonos! Sabritas, la vida necesita sabor. Regresamos. Son las 2:10 p.m. Nos encontramos en un clima de 21 grados para salir por un helado con las amigas. Bueno, pues regresamos con más información. Bueno, la pedagogía es una ciencia social e interdisciplinaria enfocada en la investigación y reflexión de las teorías de educación en todas las etapas de la vida y no solo de la infancia. Esta ciencia se nutre de conocimientos brevemente como sociología, antropología, filosofía, psicología, política y sobre todo en la historia. Comenzamos con la pregunta: ¿cuáles son los retos del pedagogo para enseñar? La historia. La educación, cuando hablamos de retos, nos referimos al objetivo amplio, difícil de llevar a cabo que constituye ello, estímulo de desafío para lo que enfrenta. Ahora bien, considero que para comentar debemos de retomar que todos los involucrados en el proceso de enseñanza y el aprendizaje están en un gran reto de responder a la sociología.
o a la sociedad. En el proceso de la globalización, desarrollo dinámico de la antropología, desde el conocimiento y la formación, son claves para diseñar y aplicar eficazmente todos los procesos del aprendizaje y la enseñanza, por lo cual los criterios que enseñamos del docente, enseñar con tecnologías, es más, quiso decir que la computadora en el aula de clases constituye con el punto de partida donde la cual se integra el uso de diseño didáctico relevante, así que se presenta aplicar el horizonte de que se desanutaraliza el concepto para tomarlo más a la natural. Educar se debe introducir los conceptos propios de las enseñanzas en el aprendizaje y en el conocimiento. Por ello, referimos a las tecnologías que proporcionan el aprendizaje, posiblemente generar el conocimiento, sustituyen en el para didáctica en el aprendizaje para el comportamiento de manera significativa, valiosa de generar para el alumno. Las tecnologías en México eran asimismo el cambio de la época y del vínculo entre el docente y el estudiante. Se hace posible decir porque se ha dado la oportunidad. Nos vamos a un corte y regresamos con más información. Llegó Mexicana con orgullo. México en un refresco. Como México no hay dos. Nuestra cultura es mexicana, única. Aquí hasta los muertos festejan a la mexicana. Nuestra música nos eriza la piel. Tenemos la lucha libre, sana diversión mexicana. Y nuestra comida no tiene igual. Taquitos, cabrito, mole, cochinita, con un buen de salsa. Y la honramos acompañándola con uno de nuestros refrescos. ¿Neta? ¿El refresco que más tomamos no nació en México? Nos cayó el 20. Por eso creamos Mexicana, el refresco hecho con orgullo mexicano para nuestra comida mexicana. Se probaron cientos de opciones y encontramos el sabor de Mexicana, el elegido por mexicanos de todo el país, en el norte, sur, ciudades, pueblos. Un sabor delicioso, refrescante y único. Por eso los tacos con Mexicana, las tortas ahogadas con Mexicana, cabrito, pozole, enchiladas con Mexicana. Mexicana con orgullo. México en un refresco. Regresamos. Bueno, pues se ha dado la importancia de enseñar la historia. Ahora bien, la enseñanza de la historia resulta de una gran importancia, ya que mediante ella es más memorizada las fechas y nombres de los alumnos, que pueden comprender la realidad entre lo que vivimos. Desarrollamos las habilidades de investigar el pensamiento crítico y formal que sentimos de la pertenencia, entre muchos otros beneficios. Por ello, indispensable que los docentes conozcan diversas estrategias y recursos para enseñar la historia, para así hacerla de manera significativa y afectiva para los estudiantes cuando se importe de la historia de nivel primaria, preescolar, secundaria, estudiantes que tienen que querer pasar la hora más tiempo, ya que las estrategias para enseñar se ha vuelto un poco decidiosa. Para estos aprenden sobre la materia, que nos da una mirada
al pasado y nos permite predecir al futuro. Las civilizaciones, así como entender las causas de ciertos acontecimientos de la cronología. Supongamos entonces que debemos de enseñarles a los niños y a los docentes de manera didáctica acerca de la interpretación y historia, como hacerlo sin aburrirnos. A continuación les daré algunas alternativas fáciles para aplicar de cualquier espacio. La primera se entrevista a las personas de la comunidad. En esto, o por ello, es posible de afectar a fuentes o mitos de leyendas tradicionales que se transmite de generación a generación, que permite recuperar los testículos vinculados. Y en segundo, mandarlos a hacer experimentos de manera creativa para desarrollar su conocimiento histórico como pasado, el presente y pues así. Bueno, ¿y por qué es importante la historia de la educación en la formación del pedagogo? Bueno, pues la importancia de la historia para la humanidad, pues su respuesta es muy simple, como todos lo sabemos. Para ello, nos permite los errores y poder pensar en un futuro ideal. Gracias a las lecciones aprendidas, aprender historia cultiva la curiosidad y despierta nuestro entendimiento hacia los procesos sociales. Importante a estudiar la historia, pues estando solo nos enseña cosas del pasado, no nos enseña solamente cosas del pasado, sino que nos presenta hechos del pasado, un carácter positivo, elegir con una mirada hacia el presente y sobre todo el futuro. La historia de la educación se convierte en una posibilidad de retomar con perspectivas, contenciones de formas primitivas y posibilidades de los discursos y las prácticas de la pedagogía, así que nos permite las nuevas generaciones para mostrar. Nos vamos a otro corte comercial y regresamos. Y considerada o no como ciencia o disciplina, siempre se debe focalizar la labor docente y el trabajo con los estudiantes como un hecho fundamental. Cabe agregar que en la historia de la educación los cambios han sido relevantes, y de disciplina a ciencia o de ciencia a disciplina, siempre la pedagogía será un pilar fundamental en los procesos formativos de las escuelas del ayer, del hoy y del mañana. Gracias. Regresamos. Bueno, pues seguimos con la información para terminar. Como confirmamos lo que hoy tenemos como educativo o educación, como pedagógico, el historiador de la educación afirma que la historia de la educación es un campo de disciplina que se planea referentemente a los contenidos y a las finalidades que se responde a través de los contextos específicos, interés disponible en orden político, y que académicamente se acerca a una especie de comodín o de herramienta que proporciona para justificar proyectos o investigaciones, posibilidades de conocimiento académico para enseñar a los alumnos o a los niños a tener un buen desarrollo. Muchas gracias por su atención.